Oye, para todo. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una serie que mezcla homicidas, brujas, criaturas marinas, humor negro y drama emocional y que los críticos le dieron un 100% en Rotten Tomatoes? Sí, escuchaste bien, 100%. Y lo más loco es que probablemente nadie en tu grupo de amigos está hablando de ella todavía. Bueno, hasta hoy. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo. Soy tu guía en este caos maravilloso llamado cine y televisión. Y hoy te voy a hablar de la serie que, sin exagerar, podría ser la sorpresa más grande de 2026. Quédate, porque esto se pone bueno, un tanto extraño y locochón. Bien, seamos honestos. Vivimos en una época donde cada semana hay 10 series nuevas, todas prometiendo ser la próxima gran cosa. Plataformas tirándote contenido como si fueran confeti en Año Nuevo. Y uno ya llega a ese punto en que ve el tráiler de algo y piensa, ajá, otra serie genérica más. Pero de vez en cuando aparece algo diferente, algo que no sabes muy bien cómo clasificar, que te hace reír y 2 segundos después te pone los pelos de punta. Algo que cuando terminas un episodio te quedas mirando la pantalla con cara de ¿what? ¿Qué rayos acabo de ver y por qué quiero más? Eso, queridos geeks, es exactamente lo que hace La Maldición de Widow's Bay, o simplemente Widow's Bay, que acaba de llegar a Apple TV Plus y ya está haciendo temblar todo el panorama televisivo de este año. La historia nos lleva a una pequeña comunidad costera en Nueva Inglaterra. Ya de entrada eso suena algo oscuro y perturbador, porque seamos francos, Nueva Inglaterra en la ficción nunca es un lugar tranquilo. Desde Lovecraft hasta Stephen King, esa región del noreste de Estados Unidos tiene una tradición literaria y cinematográfica de aquí algo muy raro pasa. Y Widow's Bay no es la excepción. Aquí conocemos a Tom Loftis, el alcalde del pueblo, interpretado por el fantástico Matthew Rhys, a quien muchos recordarán de The Americans, esa serie de espías de la Guerra Fría que estuvo nominada a los Emmy durante años. Tom tiene un plan aparentemente inocente, convertir a Widow's Bay en un destino turístico. Suena bien, ¿verdad? Playa, paisajes, gastronomía local. El problema es que el pueblo tiene algunas particularidades, cosas como nieblas extrañas que aparecen de la nada, un historial de sucesos que nadie quiere explicar, brujas, sí, brujas, criaturas marinas que no salen en ninguna guía de biología y para rematar el menú, homicidas, sí, casi como la Ciudad de México. Señoras y señores, bienvenidos al mejor destino turístico del año. Y justo cuando crees que ya entendiste la fórmula, la serie te voltea a la mesa, porque Widow's Bay no es lo que parece, y eso, te lo juro, es lo que la hace tan fascinante. Ahora bien, muchas series mezclan terror y comedia, no es algo nuevo, pero la mayoría cae en la misma trampa. O es muy cómica y pierde el miedo, o intenta ser aterradora y las bromas se sienten forzadas. Es un equilibrio brutal de lograr. Widow's Bay lo logra, y no de manera accidental. Los críticos especializados señalan algo muy interesante. La serie se inclina más hacia el terror que hacia la comedia, no al revés. Eso es poco convencional para un proyecto que viene etiquetado como comedia, y esa decisión cambia todo, porque te permite construir momentos genuinamente incómodos e inquietantes, sin que el humor se sienta como una disculpa o una válvula de escape fácil. El humor aquí es oscuro, absurdo y mordaz. No está ahí para quitarle tensión a la historia, sino para añadirle capas, para hacer que te rías de algo y luego te sientas un poco mal por haberte reído de eso. Ese tipo de comedia inteligente que te hace pensar, espera, ¿debería haberme dado risa esto? Y eso, amigos, es storytelling de alto nivel. Pero hay algo más que hace especial a esta serie, y es que no habla solo de monstruos y sustos. Debajo de todo ese caos sobrenatural hay una historia sobre identidad, sobre memoria colectiva y sobre cómo el pasado de un lugar puede perseguir a quienes viven en él. Widow's Bay, como comunidad, carga con un peso histórico que no puede ignorar, y eso le da una profundidad que va más allá del entretenimiento superficial. La creadora de la serie es Katie Dippold, y si ese nombre no te dice nada todavía, déjame refrescarte la memoria. Esta señora trabajó en Parks and Recreation, una de las comedias más queridas de la televisión americana, y también escribió The Heat, aquella película de acción-comedia con Melissa McCarthy y Sandra Bullock. O sea, sabe perfectamente cómo construir humor que funciona. Pero lo verdaderamente interesante es quiénes dirigen los episodios. Primero, Hiro Murai. Si eres fan de Atlanta de Donald Glover, ya sabes por qué esto es una noticia enorme.
Murray es uno de los directores más creativos y visualmente inventivos de la televisión actual. Su trabajo en Atlanta redefinió lo que puede hacer una serie de comedia en términos de atmósfera y dirección artística. Y segundo, Ti West, el director detrás de la saga X, esa trilogía de terror que arrancó en 2022 y que para los amantes del género de terror fue una revelación. Un cineasta que entiende el horror desde sus raíces y sabe cómo hacerlo sentir visceral y real. Dos nombres, dos mundos diferentes, y juntos crean exactamente el tono perfecto para una serie que vive entre géneros sin pertenecer completamente a ninguno. Hablemos un momento de contexto porque creo que es importante. El 100% en Rotten Tomatoes es una cifra que impacta, sí, pero hay que entender qué significa realmente eso. En la historia reciente de la televisión, muy pocas series han mantenido esa puntuación a lo largo de una temporada completa. Para que te des una idea, series como The Wire, considerada por muchos la mejor serie de la historia, tiene un 96% en el mismo sitio. Breaking Bad tiene un 96% también. Llegar al 100%, especialmente con un proyecto tan arriesgado y fuera de lo convencional, es prácticamente un milagro estadístico. Pero más allá de los números, lo que realmente me interesa es lo que esto dice sobre el apetito del público y la crítica en 2026. Estamos en un momento donde hay una fatiga real con los remakes, los universos expandidos y las fórmulas repetidas. La gente está hambrienta de algo diferente, de algo que no pueda anticipar en el primer episodio. Y Widow's Bay llega exactamente en ese momento. La primera temporada tiene 10 episodios, que se están lanzando con 2 capítulos iniciales y luego de manera semanal. Y hay algo que varios críticos mencionan: la serie realmente explota su potencial a partir de la mitad de la temporada. Es decir, los primeros episodios son buenos, pero lo mejor está por venir. Eso es una señal muy positiva, porque significa que esto no es un fuego que se apaga rápido. ¿Y sabes qué es lo más loco de todo esto? Que esta serie no fue diseñada para gustarle a todo el mundo. Tiene un tono semi-lento, muy específico, un humor que puede resultarle extraño a quien busque algo más convencional, y precisamente ahí está su poder. En un panorama televisivo saturado donde cada plataforma compite por tu atención con billonarios presupuestos y franquicias reconocidas, Widow's Bay hace algo valiente. Apuesta por ser única en lugar de universal, por sorprender en lugar de anticipar, por incomodarte un poco, hacerte reír y luego dejarte pensando. Y eso, sinceramente, es exactamente lo que el cine y la televisión necesitan ahora mismo. Si eres fan del terror, del humor negro, de los personajes bien construidos o simplemente de las series que se atreven a hacer algo diferente, La Maldición de Widow's Bay es tu nueva favorita. Ya te lo digo yo. ¿Y tú? ¿Ya la viste? ¿Tienes pensado darle una oportunidad? Cuéntame en los comentarios, me encanta leer lo que piensan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.